Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Les voy a dar otra oportunidad. Dios les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? Bien. Se ven más tristes que Judas antes de ahorcarse. ¿Qué pasó? ¿Por cuántas monedas traicionaron al Señor? ¿Están bien o no? ¿Sí? Pues nosotros estamos muy agradecidos por la infinita misericordia de nuestro Señor, que siempre muestra su amor a cada instante con su paciencia, pero también a través de la disciplina. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? A través de la disciplina también Dios muestra su amor, y pues estamos muy, muy agradecidos por eso. Quiero nomás seguirlos animando, extendiendo un poquito más lo que César dijo acerca de los servicios. Hermanos, háganlo todo lo que esté a su alcance por venir los sábados. Miren, hermanos, en serio, los sábados estamos aprendiendo doctrina, enseñanza. Estamos aprendiendo de la vida del discípulo. Miren, el grande problema de la vida cristiana consiste en no saber cuál es el trabajo de un discípulo. Los que son cristianos, los que somos cristianos, somos discípulos del Señor, y tenemos que saber cómo vivir, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, por qué es importante. También estamos hablando acerca del estudio de Dios, de teología. Ahorita ya estamos hablando acerca de las doctrinas erróneas, de las sectas. Son temas tan importantes, hermano, porque luego, pues imagínense, vienen y me dicen: pastor, ¿y qué significa esto? O pastor, me dijeron: hermano, por eso es importante que usted venga, para aprender. ¿Sí me entiende? Ahora, con todo gusto le vamos a responder, ¿me entiende? Pero haga todo lo posible, hermanos, en serio. Miren, yo creo que todos los que estamos aquí podemos trabajar. Yo tengo trabajos que hacer. El sábado en la tarde también tengo trabajos que hacer. Algunos saben a qué me dedico, ¿no? Y todos podemos ganar dinero, pero hermanos, hay que poner una balanza. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o aprender? Así que, hermanos, delante de Dios Él conoce nuestros corazones, y debemos ser honestos con Dios. Hermanos, nosotros estamos orando por ustedes para que Dios despierte esa hambre y esa pasión, que sea más fuerte que cualquier otra cosa. Esa es nuestra oración. Y tenemos que ser pacientes porque Dios conoce sus corazones. El único que sí les digo, mire, yo he sido muy beneficiado de la paciencia de Dios, pero hermano, tantas cosas que pudiera haber aprendido ya, tanto carácter que yo pudiera haber desarrollado ya, eso es lo que yo me he perdido. ¿Sí me expliqué o no? La paciencia de Dios, yo me equivoco, fallo, y yo digo: ay, Dios, qué bueno es. Pero la paciencia de Dios no quita el tiempo que yo he desperdiciado en otras cosas, ¿me entienden? Así que por favor, hermano, Dios es paciente, y nosotros también tenemos que aprender a ver de Dios. Y si usted no viene o falla o eso, pues nosotros seguimos orando por ustedes, mucho más los nuevos, ¿verdad? Sabemos y entendemos la lucha que hay. Si nosotros que tenemos tiempo tenemos lucha. Pero el grande problema, hermanos, es que disfrutamos la paciencia, pero usted está dejando de crecer y está perdiendo el tiempo, hermanos. Y después va a querer recuperar el tiempo, así como yo, o como algunos que nos arrepentimos de no haber aprovechado el tiempo, pero ya no podemos hacer nada. Amén. Así que eso, ponga una balanza y ore al Señor: Señor, tú sabes que tengo cosas que hacer, tú sabes que tengo problemas, tú sabes que tengo tantas cosas, pero ayúdame, Señor, a saber conducirme. ¿Qué es lo más importante para ti y para mí? Y eso les va a ayudar a tomar una decisión, hermanos, de un discípulo. Y específicamente eso es lo que es un discípulo: es un seguidor de Jesús. Amén. Y ya voy a entrar al tema. Nomás quiero hacer un comentario acerca de mí. Fíjense, la otra vez yo estaba, lo hago, pero quiero poner este ejemplo. Estaba estudiando yo la Biblia, ¿no?
No me acuerdo que estaba estudiando, pero estaba estudiando. Me acuerdo que estaba acostado con la tablet en mi mano y pues bien contento, bien a gusto, ¿verdad? Con el AC ahí, un vaso de agua o té o no sé. Entonces, estaba reflexionando cuando el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo: qué cómodo estás, ¿verdad? Y yo me quedé pensando con esa palabra y me acordé de los cristianos antiguos, hermano. Y hermanos, quiero traer una reflexión nada más y ya con eso empezamos. Hermanos, hoy lo único que tenemos que hacer, hermanos, es prender la Biblia, un tablet, celular. Hoy, hermanos, podemos estar en nuestra casa con el aire acondicionado, con un agua de limón o un café, los cafeteros. Hermano, no sufrimos nada, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Aún así, a veces no lo hacemos. Yo oro, hermanos, porque no quisiera expresar más mi humanidad, porque lo que a mí me dijo el Señor es algo muy personal, para que usted pueda cachar esa idea y se dé cuenta lo fácil que está viviendo su vida cristiana. Usted pregúntese, hermanos, y con esto termino esto: ¿en qué está sufriendo? ¿En qué está padeciendo por Cristo? Y ahí se va a dar cuenta el grande amor que le tiene a Él. Amén. Ok, cierro ese comentario. La serie La Carta a los Romanos. ¿Cuántos hemos aprendido hasta aquí? ¿Sí? ¿Hemos aprendido? Bueno, Señor, yo sí he aprendido. ¿Cuántos hemos aprendido? Ok, bueno, 4. Una vez más, ¿cuántos hemos aprendido? Levántase, póngase de pie y grita. No se crea. Ok, bueno. Ya con 6, Señor. Pues sí. ¿Cuántos fueron los que estuvo orando Abraham para que primero que 40, 50, 30 y luego ni uno, ¿verdad? Así que yo con 1 está bien. Hoy vamos a tener el tema número 14. Y fíjese el tema, que es una pregunta. El tema es: ¿quién ganó? Vamos al texto de Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Quién ganó? Romanos capítulo 5, versículo 20, dice la palabra del Señor así. Dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te le damos gracias. Venimos ante ti agradecidos porque tú eres bueno, Padre, porque tú eres paciente, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso. Gracias porque también tratas con nuestras vidas, Señor. Gracias. En esta mañana yo ruego una vez más, Padre, la intervención de tu Santo Espíritu para que pueda traer entendimiento a los corazones, a las mentes, a las conciencias de mis hermanos. Y yo te ruego, Padre, que me des a mí ese denuedo que se necesita, Señor. Ese denuedo que solo tu Espíritu Santo da, Señor. Ese denuedo que no se logra tener, Señor, con un bosquejo bien trazado, Señor. Ese trabajo que es únicamente de tu Santo Espíritu, Señor. Oro, Señor, para que seas tú obrando a través de esta predicación, porque tu palabra, Señor, va a ser presentada, Señor. Háblanos directo al corazón, Señor. Yo me pongo en tus manos, reconociendo que eres tú, Señor, y que es tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Miren, hay muchos proverbios que se dicen por ahí, ¿verdad? Y yo quiero estar citando algunos de ellos. Mira, uno dice: no es como empiezas, es como ¿qué? Terminas. Otros dicen: no cantes victoria antes de tiempo, ¿sí o no? Otros dicen: aún no ha sonado la campana. Puedes ganar un round, pero la pelea aún no termina. Cuenta una anécdota que un corredor muy famoso alardeaba de su velocidad. Y si era verdad, este hombre era veloz. Era veloz. Este hombre era un hombre muy competitivo, un gran campeón. Y este hombre en una carrera muy importante
al verse y sentirse seguro de la victoria, empezó a alardear antes de llegar a la meta y a correr más despacio. Estaba haciendo gestos de humillación hacia todos los demás. Tanta fue la arrogancia que no se percató que otro corredor venía muy cerca de él. Cuando quiso reaccionar, ¿sabe qué pasó? Fue demasiado tarde. Y este hombre que fanfarroneaba quedó en segundo lugar. La moraleja de esto es que la vida y las cosas necesitan constancia. No podemos cantar victoria hasta terminar nuestra carrera. Pero ¿acaso habrá algo que se puede cantar victoria antes de terminar el tiempo? ¿Habrá una victoria sobre algo ya asegurada? Bueno, eso es precisamente lo que hoy vamos a aprender. ¿Quién ganó? Ahora sí, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12. Romanos 5, versículo 12. En adelante. Y bueno, leemos la palabra de Dios que es bendita. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es muy importante, hermanos, tener en mente esto. ¿Quién ganó? Y en esta mañana la intención es que usted y yo podamos salir con la respuesta. ¿Quién ganó? Miren, vamos a ver como primer punto, todos somos pecadores desde el pecado de Adán. ¿Cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores desde el pecado de Adán. ¿Ok? Todos somos, hermanos, pecadores. Miren, aún, hermano, sin la ley, ya existía el pecado. ¿Sabe usted? Hoy todos tenemos la ley y somos culpables de pecado por violar la ley. Pero, por ejemplo, de Adán hasta Moisés, ya existía el pecado, pero todavía no existía la ley. ¿Se da cuenta?
Porque fue hasta el tiempo de Moisés que Dios estipuló sus leyes, que conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Y de ahí fueron más leyes, etcétera, ¿no? Pero el pecado, después de la transgresión de Adán, ha existido, aunque todavía no existiera la ley. Miren, todos somos pecadores desde el pecado de Adán. Y esto es muy importante entenderlo. Todos somos pecadores. Les digo, yo sé que a lo mejor aquí lo entendemos, pero tenemos que entenderlo a la manera bíblica, porque eso es lo que trae una transformación en nuestro corazón. Podemos saberlo repetido, pero es muy importante entender el por qué lo somos. Entonces, en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, sabemos esto, que Dios hizo a su creación, la hizo perfecta. ¿Sí sabe usted? Adán y Eva fueron hechos en un estado de gracia. Ellos no tenían maldad, no conocían la maldad. Dios los creó inocentes, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos la historia. Para entonces Satanás ya había sido arrojado junto con la tercer parte de los ángeles. O sea, eran bastantes ángeles que fueron destruidos, que se le llaman los ángeles caídos, que nosotros conocemos como los demonios, ¿verdad? Los que andan en las potestades del aire, los que siguen trabajando hasta esta fecha. Usted y yo no los podemos ver, pero eso no quiere decir que no anden trabajando. Satanás tiene un ejército bien armado. Entienda esto, miren. Muchos cristianos, hermanos, jugamos a ser cristianos, pero Satanás no está jugando a ser Satanás. Satanás está bien organizado, con un ejército, con legiones, para destrucción de las familias. ¿Y a quién cree que está enfocado? En el mundo él ya los tiene en sus manos. Él está enfocado en todos aquellos. Fíjense, yo no estoy hablando de un ministerio ni de una iglesia. Él está enfocado en todo el cuerpo de Cristo, para hacerlos caer, para que Jesús sea avergonzado. Entonces tenemos que entender eso, hermano, para no pensar que estamos en un mundo color de rosa. No, hermanos, hay mucha maldad, ¿verdad? Entonces, después de que Dios hizo la creación, todos sabemos esto, viene en Génesis. No tengo todo el tiempo para ir y venir ahí, pero creo que ya sabemos eso. Bueno, a Adán se le dio una instrucción, ¿se acuerdan? De todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque cuando tú comas, estoy parafraseando, morirás. Y quiero que entendamos, hermanos, algo muy importante. Miren, Dios cuando dice una palabra, la dice con un propósito. Bueno, Adán escuchó, se lo transmitió a su esposa. Y en una ocasión ellos estaban en el huerto. Satanás nunca deja de trabajar. Y escuche esto, hermano. Si Satanás se atrevió a poder intuir, a poder traer esa tentación en los seres perfectos, creados según a la semejanza de Dios, imagínense a nosotros. Ellos no conocían el pecado y aún así fueron seducidos. Ahora imagínense a nosotros que ya conocemos el mal y la maldad. Por eso tenemos que estar alertas, hermano, de cualquier pensamiento, de cualquier intención, de cualquier palabra, de cualquier decisión. Porque puede ser influenciada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios, o puede ser influenciada por el enemigo. Tenemos que entender eso. Entonces, bueno, ellos estaban ahí, conocemos la historia. ¿Y qué pasó? Eva cometió pecado, Adán cometió pecado, y desde ese momento la muerte llegó. Desde ese momento la muerte llegó. Quizás ellos no cayeron muertos, pero acuérdense que la palabra muerte significa separación, ¿me entienden? Esa es la palabra original. Entonces, cuando pasó eso, se les quitó la inocencia. ¿Se acuerdan que Adán y Eva empezaron a ver que estaban desnudos? Ellos no tenían inocencia, ellos tenían inocencia, se les fue quitada. Bueno, ya sabemos toda la historia, fueron expulsados. De ahí en adelante, todos nacimos con el germen del pecado.
¿Ha usted escuchado personas que dicen, es que yo no soy malo o mala? ¿Sí ha escuchado? Hermanos, la Biblia dice todo lo contrario, todos somos pecadores. Y ahorita, hermanos, yo sé que el Espíritu Santo, Él va a hablar y explicar, pero quiero que pongamos atención, hermanos, porque a veces hay muchas preguntas. Oye, pero pues ¿y qué? Pues, ¿yo por qué? Pues si fue Adán y Eva, ¿por qué yo nací ya así? Bueno, vamos a tratar de, con la palabra de Dios, pueda responder esas dudas. Y como les digo, bíblicamente, porque es muy importante. De perdida, hermano, yo sé que es muy difícil grabarse capítulo y versículo, o si tú tienes una mente brillante, qué bueno, pero si no, de perdida, apréndete, hermanos. Ese es un buen consejo. Apréndete, apunta. Romanos capítulo 5 habla acerca de por qué somos pecadores, y apúntalo. Y tú, hermanos, en la semana, si eres un cristiano dedicado, vas a estar repasando los sermones, y eso se te va a quedar grabado, hermano. Entonces, cuando quieras hablar con alguien, miren, Romanos 5, no te acuerdas del versículo, pero ya sabes, ahí le das una pasada y ya puedes hablar con alguien, ¿me entiendes? Para que puedas explicar el por qué. Bueno, todos somos pecadores desde el pecado de Adán, ¿verdad? Entonces, miren, aún sin la ley ya existía el pecado. Hoy todos tenemos la ley y somos culpables de pecado por violar la ley. Romanos capítulo 5 versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Acuérdense cuál es antes de la ley, de Adán hasta Moisés, ¿ok? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, los que estaban antes de Adán, ellos ya había pecado, pero no podían ser inculpados de pecado. Vamos a seguir estudiando. Es a través de la desobediencia de Adán, la muerte pasó a todos antes que Moisés proclamara la ley de Dios. Pero escuchen esto, pero solo Adán cometió pecado de desobediencia a una orden directa de Dios. Y esto es porque Adán apuntaba a Cristo. Ahorita vamos a seguir aprendiendo, pero quiero que entendamos esto. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ok, los que nacieron antes de Moisés, ellos eran pecadores, pero no eran pecadores por violar la voz de Dios, porque ellos no la habían escuchado. El único que la había escuchado era Adán y Eva. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí. Pero eso tiene una intención. ¿El por qué? Que Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte. ¿Cuántos saben que todos murieron? Desde Adán, todos murieron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Para quiénes? Aún en los que no pecaron. Aquí dice de qué manera. A la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la transgresión de Adán? Que escuchó la voz de Dios y falló. El cual es figura o tipo del que había de venir. Miren, en el Antiguo Testamento hay muchas figuras y tipos. Esto quiere decir que son representaciones de alguien que iba a venir después. Por ejemplo, Josué es tipo de Cristo, Abraham es el padre de la fe, tipo de Cristo, Moisés es tipo de Cristo. Y hay muchos otros tipos de Cristo, ¿verdad? El rey David es un tipo del rey de reyes, y hay muchos más, ¿ok? Entonces todo esto, hermanos, entender el Antiguo Testamento nos ayuda mucho a poder entender lo que viene después. Ahora, ¿por qué era una figura del que había de venir? Pues vamos a seguir estudiando, ¿ok? Porque es muy importante esto. Ok, ahora, fíjense aquí. A través de la obediencia de Jesús, todos tenemos la oportunidad de salvación. Es diferente porque los que en Adán fueron pecadores antes de conocer la ley, ahora
los que andan en pecado pueden recibir la salvación. Es decir, la obediencia de Jesús es mucho más grande las consecuencias que las consecuencias de los hijos de Adán. Romanos 5:15. Pero el don, la gracia, no fue como transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. ¿Qué es esto? Bueno, un solo hombre pecó y todos sufrieron la muerte. Todos pecaron, pero un solo hombre pagó por el pecado. ¿Se da cuenta? A eso se refiere esto. Ahora, mi punto número 2 es: por la desobediencia de Adán, la muerte es efectiva para todos hasta el día de hoy. Pero gracias al regalo de Dios, en la obra salvadora de Jesús, viviremos para siempre. Por la desobediencia de Adán, la muerte es efectiva para todos hasta el día de hoy. Pero gracias al regalo de Dios, en la obra salvadora de Jesús, viviremos para siempre. ¿Ok? Y esto es muy, muy importante entender. Miren, aunque no se cometió el pecado de desobediencia a la voz de Dios, ¿verdad? Esto es, a las personas antes de la ley, antes de Moisés, el pecado y la muerte llegó a ellos por culpa del pecado y la desobediencia de Adán. Pero la salvación vino a causa de todos los pecados del mundo, para que el mundo fuera salvo. Romanos 5:16 dice: y con el don, o sea, en el regalo de salvación, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Ok? Adán, acuérdense. Pero el don, el regalo de la salvación, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ok? Entonces, miren, muchos podemos pensar: ¿por qué nazco pecador? Muchos podemos pensar: ¿por qué nazco pecador? Sin haber pecado, no es justo. Esa es la mente de muchos, Pero miren, de la misma manera, aunque con el tiempo, cuando tú naces pecador, pero no eres condenado. Aunque con el tiempo activamos el pecado, ¿cómo lo activamos? Cuando tenemos conciencia del mal y lo hacemos. Es diferente en cada edad, en cada niño. Un niño de 5 años criado con buenos valores no puede tener, ¿verdad?, la malicia activada, ¿verdad? Pero en cambio un niño criado de una mala manera, una familia disfuncional, a lo mejor a los 5 años él ya tiene la conciencia del pecado y la maldad. Eso solamente es dependiendo de cada persona. Por eso es bueno criar a nuestros hijos en el Evangelio, para poder limpiarlos lo más posible de la corrupción de este mundo. ¿Entienden? Eso les ayuda a ellos, les limpia, les purifica. Acuérdense que la palabra de Dios es una agua viva que lava, que limpia nuestras mentes. Y si usted está regando la palabra de Dios con sus hijos, eso le va a ayudar mucho a sus hijos. No digo que nunca se vaya a activar el pecado, pero qué bendición que nazcan de nuevo antes que el pecado se active. ¿Se imaginan qué bendición eso? Y eso puede pasar, hermanos. Entonces, bueno, muchos podemos pensar: ¿por qué nazco pecador? Sin haber pecado, esto no es justo. Pero escuchen, pero de la misma manera, aunque con el tiempo activamos el pecado, cuando tenemos conciencia es cuando se activa y pecamos voluntariamente. Ok, de la misma manera, gracias a uno, es decir, gracias a Jesús, todos podemos recibir la salvación. Igual, sin merecerla. ¡Qué grande es Dios!, ¿sí o no? ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Muchos podemos decir: no, pues es que yo
yo no tuve la culpa. Bueno, pero escúchame, así como tú no tuviste la culpa, también no merecías la salvación. Pero sin embargo Jesús, antes de que tú nacieras, Jesús murió por ti. ¿Qué bendición es eso? Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es lo mismo que yo les dije, pero yo se los dije parafraseado para que usted lo pudiera entender, ¿ok? Así que por la transgresión de uno, ¿quién es? El pecado de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hace, creo que fueron 2 años, no me acuerdo exactamente, yo hice una miniserie de cómo podemos entender Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, hablando de la predestinación bíblica. Y una de las cosas que yo estuve enseñando era que Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, no podemos aislarlo de todo Romanos. Si usted se ha dado cuenta, hermanos, de Romanos 1 hasta ahorita, que vamos a terminar, si el Señor no lo permite, Romanos capítulo 5, habla de la salvación, que es para quienes, de la justificación, que es para quienes, para todos, hermano. Entonces, para poder interpretar una parte de la Biblia, tenemos que aprender, hermanos, todo lo que el libro está hablando. Por eso, hermano, yo no tengo ningún problema con entender el significado de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, cuando habla acerca de la predestinación. Porque cuando hacemos un buen estudio de la carta a los romanos, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba hablándole a judíos que se creían creían los merecedores de la bondad de Dios, los hijos de Abraham. Pero Pablo dijo: hey, no, ya hemos estudiado, esto no es para ustedes, es para todos. Y es muy importante, hermano, y eso trae mucha paz, no debate, no contienda, pero entender, hermanos, bíblicamente, para quién es la gracia de Dios, hermano. Yo por eso le doy gracias, porque no hay judío ni griego, porque no es, hermano, por lo que nosotros hacemos, porque no es que Dios, ¿verdad?, hizo una selección, de Tin Marín, de Doping, güey. No, hermanos, gracias a Dios que en Él, en serio, en Él, hermanos, no hay favoritismo. Él hizo su obra, está activa, hermanos, está activa. ¿Hasta cuándo está activa? Hasta que el milenio termine. Hasta ahí va a estar activa. Ya después, pues, todos vamos a estar allá, o van a ser enviados al lago de fuego y azufre. Entonces, no tenga miedo, hermano, cuando estudie Romanos y usted escuche muchos temas, que solamente Romanos sea desvirtuado por una predestinación sacada del contexto. Hermano, confía en el Señor, que gracias al Señor, Él murió por todos, hermano. Yo estoy agradecido con el Señor por eso, hermanos, porque Él murió por todos, y muriendo por todos, cualquiera tiene la oportunidad de salvarse. Solamente, hermanos, escuchando la palabra de Dios, viene la fe, porque la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios, la persona se arrepiente, cree en la obra de Jesús, y vienen a ser de nuevo, hermanos. Eso es maravilloso, hermanos. Miren, esto es fácil, y ya vamos a llegar. En serio, aunque no lo crean, si Dios me lo permite, estoy ansioso por llegar a Romanos 8. Estoy ansioso por llegar a Romanos 9. A lo mejor no me toca a mí, porque va a ser aleatorio. No crea que si le toca a uno, no, que le toque, hermanos. Pero lo que sí, hermanos, estoy ansioso de poder tener la oportunidad de presentar el verdadero evangelio, no aislado unos capítulos, porque un hombre entendió de esa manera. Entonces, espero que podamos llegar ahí, si el Señor no me lo permite, y si no, pues desde allá los voy a estar viendo, nomás que me cambien el mensaje, no se crean. Entonces, es muy importante, hermanos, esto. Entonces, ¿todos somos pecadores, sí o no? Diga conmigo, ¿todos nacimos en pecado? Sí. Por eso uno, así como por uno todos, así mismo, este solo versículo, hermano, desbarata la predestinación antibíblica. Yo creo en la predestinación bíblica. La predestinación antibíblica yo no creo. Ese solo versículo desbarata, hermanos. Así como todos nacimos pecadores,
Cristo murió por todos. ¿Se da cuenta? Todos. Y yo estoy contento por eso, hermano. Porque mi Dios no tiene preferidos. ¿Y cuántos saben que a sus hijos nos pega unas nalgadotas? A ver. Sí, hermanos. Y si no, espérese. Sígale ahí. Y espérese. Pero aún esas nalgadas, hermanos, son con todo su amor para moldearnos. ¿Sabe usted eso? A veces nosotros le pegamos a nuestros hijos con coraje. No lo haga. Pero Dios no nos pega con coraje, hermanos. Ahora sí que somos medios masoquistas. Nos duele, pero nos gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que ese trato de Dios es porque Él ha detectado algo que no honra su presencia. ¿Me entiende? Así que damos gloria a Dios por ello. Entonces, el tercer punto, ¿cuál es? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y a continuación, hermano, esto yo no lo había hecho, pero a raíz de estar estudiando, ¿cuántos saben que necesitamos ir aprendiendo? Y también, hermano, porque a veces como predicadores cometemos el error, y yo lo confieso por mi culpa, no se crea. Pero sí, cometemos el error y pensamos que todos tienen el mismo entendimiento que nosotros. Y ese es un error muy común que nos pasa, hermano. Por eso, si ustedes dieron cuenta, desde ayer yo hice algo diferente, y así lo voy a estar haciendo mientras el Señor así me lo dicte. Si usted olvida todo el mensaje, olvídelo, pero por favor no olvide lo que yo le voy a decir ahorita. Esta es la idea principal de esta enseñanza. Quiero que si todo lo demás usted no puede recordarlo, me ponga toda la atención del mundo, porque aquí está centrada la idea exegética, la idea principal, para que usted pueda entender esta enseñanza. ¿Quién ganó? Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién ganó? Yo quiero que usted entienda esto. ¿Quién ganó? Váyalo pensando más o menos, ¿ok? Ahora, tengo que recalcar esto para que usted vaya masticando esta idea y se vaya con ella. ¿Quién ganó? Ese versículo es el versículo clave. Ok, entonces, fíjense, en Romanos 5:17, eso se lo aventé así para que usted vaya pensando en dónde debe poner toda la atención. Miren, en Romanos capítulo 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Se da cuenta, hermanos? El grande amor de Dios reinó y triunfó en el pecado, en la muerte. Ahora, como le dije, nada más para recalcar eso, y quiero que quede también bien grabado, todos somos pecadores. No, Dios no es injusto. Así como uno, por medio de uno, todos heredamos el pecado, por medio de uno, todos podemos ser salvos, ¿ok? Eso quiero que lo pueda usted entender, ¿ok? Ahora, la idea principal es, ¿quién ganó? Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Miren, la hermosa recompensa de la obra de Jesús para nosotros y para todos aquellos que creen en Jesús. Vamos a leer cuál es la hermosa recompensa. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, ya sabemos quién es, los muchos fueron constituidos pecadores, todo el ser humano, así también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo,
los muchos serán constituidos justos. Esta es la hermosa recompensa de la obra de Jesús para nosotros y para todos aquellos que creen en Jesús. Ahora, hermanos, solo a través de la ley, escuche esto, solo a través de la ley se conoce lo que es el pecado. Es decir, todo aquello que viole la ley establecida por Dios. Pero cuando se pensaba que la caída no tenía fin ni remedio, la muerte, el pecado, el gran amor de Dios apareció en la persona de Jesús, trayendo salvación a toda la humanidad. ¿Cuántos no sabemos Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 5:20, eso es lo que dice, pero yo lo parafraseé. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí hay muy importante, ahorita lo tenemos que entender. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, no quiere decir, no, es que la ley fue hecha para que hubiera más pecado, porque Dios quería eso. No, eso lo vamos a entender muy bien en Romanos capítulo 6, que no me voy a adelantar ahí, porque me va a tocar arañar poquito en Romanos 6 y a otro hermano le va a tocar explicar, ¿verdad? Pero escuchen esto, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes nadie sabía que era pecador, ¿me entiende? Porque no había una ley establecida que lo hiciera. Pero cuando la ley fue establecida, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque ya se sabía que era transgredir la ley. ¿Sí me expliqué? Ahora dice, mas cuando el pecado abundó, ya las personas sabían que eran pecadores, sobreabundó la gracia. ¿Por qué? Porque así como no había salvación, no había nada, Jesús vino y con su amor eterno hizo su sacrificio para que esa gracia pueda liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Una vez más, ¿quién ganó? Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado, la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Esa es la consecuencia. Todos vamos a pasar, si el Señor no viene primero por nosotros, todos vamos a estar ahí. A lo mejor nos ahogamos y nos come un tiburón, no sé lo que pase, nos quemamos y nos achicharramos. Aunque yo dure 2 horas por la grasa en arder, ¿verdad? Pero bueno. Pero todos vamos a morir. Eso, aunque seamos cristianos, no nos vamos a librar de la muerte física. Pero sí, Dios nos ha librado de la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios. ¿Ok? Ahora, conclusión. Pongan mucha atención todavía. Los hermanos levitas no pasen todavía porque quiero que aprendan esto. Ya después, cuando yo les haga la señal, ya pasan, por favor, ¿ok? Miren, conclusión. La maldad es mucha. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben eso? El pecado es abundante. La muerte es inevitable. Entonces, ¿quién ganó? Bueno, veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. ¿Quién ganó? Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hermanos, la muerte tiene un fin y la gracia es eterna. La muerte dejará de existir, sin embargo el regalo de Dios es eterno. Entonces, ¿quién ganó? Ganó la gracia, ganó el regalo de amor. El regalo de amor de Dios. El antiguo Adán fue destruido por el postrer Adán. Aplicación. Debemos de estar sumamente agradecidos con Dios por su grande amor, que no nos dejó que nos perdiéramos, y a nadie ha dejado. Todos aquellos que ahorita están
en el infierno y que más adelante estarán en el lago de fuego de azufre, no fue porque Dios quisiera mandarlos ahí arbitrariamente. Fue porque ellos decidieron no incluir a Jesucristo como su Señor y su Dios personal. Créalo, que cuando la gente sea arrojada al infierno, aún ahí daremos gloria a Cristo, porque el Cordero de Dios que fue inmolado es digno de recibir la gloria, el honor, el imperio. ¿Por qué? Porque Él les dio la oportunidad a todos. Pero muchos dijeron: no, eso no es para mí. Yo no, yo me quedo con lo que yo creo. Jesús es un gran caballero que respeta tu decisión y mi decisión, pero nuestras decisiones van a tener consecuencias para la vida eterna o para la condenación perpetua. Entonces, cada quien decide. Todos estábamos enlistados en las filas del infierno y muchos estábamos en primera fila por nuestra maldad. Pero luego el Hijo de Dios llegó a librarnos del infierno. Su gracia y su amor es incomparable, hermanos. Demos gracias a la victoria de Jesús en la cruz, que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, hermanos, cuando Jesús nació, los ángeles que estaban ahí con los pastores dijeron: gloria a Dios en las alturas. Porque ellos sabían que había nacido la esperanza del mundo, el Mesías tan esperado por todos los patriarcas, por todos los profetas, por todos los reyes. Aquel que había sido prometido desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquel que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquel que iban a levantar, así como Moisés levantó esa estatua de una serpiente. Y aquel que mirara, aunque fuera mordido, cuando fuera mordido por una serpiente no moriría. Así nosotros, el pecado nos ha mordido nuestro talón, pero cuando tú y yo volteamos a ver al Hijo de Dios en fe, en arrepentimiento, esa mordida no nos mata eternamente. Puede destruir nuestro cuerpo. Sí, hermano, vamos a morir, no se asuste. Pero al cerrar nuestros ojos, al exhalar nuestro último suspiro, vamos a ver a Jesús. ¿Se da cuenta, hermanos? Esta es una gran bendición, hermanos. Una vez más, hermanos, con esto termino. ¿Quién ganó? ¿El pecado o la gracia? Las consecuencias del pecado, es decir, la muerte, o los beneficios del sacrificio de Cristo, la vida eterna. Yo quiero responder con la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Después de leer el 57, pasen mis hermanos para acá. ¿Quién ganó? Termino con este texto, hermanos. No voy a agregar nada. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Y ahí nos vamos a dar cuenta quién ganó. ¿Dónde está, oh muerte, qué? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ahora sí, diga todos juntos, hermanos, vamos a repetir esta palabra. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Quién ganó? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no se pone de pie y leemos todos juntos? Pasen mis hermanos. Primera de Corintios 15, del 55 al 57. Vamos a leerlo en voz alta para responder a la pregunta: ¿quién ganó? Vamos a leerlo todos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Todos juntos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién ganó? La muerte será derrotada, y Jesús venció.
Jesús se llevó nuestra maldad. Jesús se llevó nuestro pecado. Padeció en la cruz para que el postrer Adán muriera, hermanos. Por eso tenemos que vivir agradecidos. Y contestando la pregunta del inicio, ¿acaso habrá alguna victoria adelantada? Sí. Es la victoria del Hijo de Dios. Es la victoria que todos los hijos de Jesús tenemos, aunque todavía nuestra vida no termine aquí en la tierra. Tenemos la fe, la convicción que esta muerte no va a ser el obstáculo para poder estar eternamente con nuestros hermanos de muchas edades que nunca conocimos. Va a ser un pueblo grande y sobre todo con nuestro Señor Jesús, hermanos. Así que si en esta mañana tú todavía eres hijo de Adán, no has lavado tus pecados en la cruz del Calvario, yo te invito a que rindas tu vida hoy a Él. No sigas viviendo sin la cruz de Cristo en tu vida, porque te espera una horrenda muerte, la separación eterna de Dios. Hoy tienes la oportunidad de que el Hijo de Dios venga a vivir a tu vida a través de la persona del Espíritu Santo. Pero solo es si tú así lo decides. Como dice la palabra de Dios, yo te aconsejo que escojas el bien y no el mal. Pero Dios se reserva a manipularte, porque quiere que vengas a Él solamente a través de la fe. Pero es para todos. Padre, te doy muchas gracias por tu victoria. Gracias, Padre eterno, por la obra salvífica de mi amado Señor y Rey Jesús de Nazaret. Hoy podemos repetir esas palabras: gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad para con todos los hombres. Hoy podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha sido derrotada, no nos libraremos de ella, pero sí de sus efectos. Hoy podemos levantar nuestras manos agradecidos a ti, mi Señor, porque por medio de tu sacrificio venciste el poder de la muerte. Gracias te damos, Jesús, porque ni la muerte pudo detenerte. Gracias te damos porque por medio de tu victoria nosotros tenemos la victoria que triunfa después de la muerte. Padre, yo oro en esta mañana o tarde ya, para que tu Santo Espíritu pueda traer, Señor, a nuestros corazones este entendimiento de tu palabra, que podamos valorar y agradecer ese sacrificio que tú hiciste, Señor, y que podamos entender quién ganó, para dejar de vivir una vida llena de derrotas, Señor. No importa cómo vivamos, muchos vivimos mal por consecuencia de nuestra vida pasada, nuestros pecados, pero aún así, si tú, mi Señor Jesús, estás viviendo con nosotros, somos las personas más victoriosas de toda la tierra, hablando en un sentido bíblico, Señor, porque la muerte no será nuestro final. Oh, gracias, Señor Jesús. No hay palabras, no hay alguna expresión que pueda expresar la gratitud que hay en el corazón de un verdadero hijo tuyo, cuando sabía que éramos herederos de Adán, que la naturaleza pecaminosa era nuestro estilo de vida. Pero un día el postrer Adán tuvo que morir en esa cruz, y cuando por medio de tu palabra vino la fe y pudimos arrepentirnos de nuestros pecados, el postrer Adán fue vencido. El primer Adán, fue vencido. Y el segundo Adán, que es Jesús de Nazaret, vive
vive dentro de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Señor, que tu Espíritu Santo haga más, porque yo estoy tan limitado. Yo estoy muy limitado, Señor, porque soy un hombre. Pero tu palabra no tiene límite, y tu Espíritu Santo tampoco. Por eso oro que ministres los corazones, Señor, que levantes al caído, que fortalezcas al débil, que afiances al que está titubeando, y que traigas salvación a aquellos que no tienen salvación, Padre. Y los que tenemos tu salvación, y los que estamos aquí agradecidos, Señor, que nos ayudes a mantener esa gratitud con un estilo de vida que refleje tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra, Señor. Y todos decimos amén.